tal vez están en Zoom. Comenzar y que el Señor sea dirigiendo esta reunión. Señor, te agradecemos por esta noche, gracias por permitirnos reunirnos. Hoy se va a exponer la buena nueva, Señor, las buenas noticias para todo el mundo, Señor, y para todas las personas que van a escuchar en esta noche, Padre. Dirige a tu siervo, habla a través de él, Señor. Dirige esta reunión de principio a fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a empezar cantando un himno que a mí me gusta mucho. No estamos sin proyección, de nuevo, creo. O sí, estamos con proyección, sin proyección. Creo que estamos sin proyección. A ver, sí, ya estamos sin proyección, así que voy a tener que... Oh, no, acá veo proyección, pero no... Ah, ok, ahora sí. Ya estamos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Ok, vamos. Voy a hacer uso de mi himnario yo por si acaso, así que voy, porque a veces el internet, la señal llega un poco tarde, entonces voy a tener que hacer uso de mi internet, de mi himnario, perdón, acá en el teléfono. Entonces, si ya estamos con el himno 59 en casa, me pueden acompañar, hermanos. Los que puedan hacer segunda voz, háganla. Solamente ahí en la clase de Renzi una armonía linda se va a escuchar. Vamos. Ay, buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, contando ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita toda. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. A la gloria con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Así es. Y hoy día vamos a aprender más de esas grandes cosas que él hizo por nosotros. El siguiente coro, por favor. Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí. Voy a hacer uso de mi corario, acá en el teléfono, acá estamos. Pagaste un alto precio por mí. Pagaste un alto precio por mí.
Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Pagaste un alto precio por mí. Ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Y un último himno antes de dar el tiempo a nuestro hermano Guillermo Villarruel. El 416, si están con su himnario ahí. Este himno es lindo para hacer la segunda voz, ¿no? Entonces, que los que puedan, ahí en su casa, se escuchar bonito. Así que vamos con este himno. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, donde me doy la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien nací salvó. En la cruz, yo quiero ver la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la foto, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, en morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la foto, vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Aunque se fue conmigo, está el gran consolador. Por entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, primero vi la luz, y
las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Así es. Bueno, le voy a dar el espacio a nuestro hermano Guillermo Villarroel, que nos trae el mensaje en esta noche. Gracias, hermano Josué. Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué hermoso es volvernos a encontrar por este medio, podernos ver. En esta cuarentena he estado mucho más tiempo en Camiri, pero nos hemos visto con muy pocos hermanos, a no ser que ha sido por este medio en las reuniones. Pero gracias al Señor, he estado varios meses en Camiri disfrutando a mis hijas y también a mis nietitos. Ha sido una bendición para mí este tiempo y agradezco al Señor de todo corazón. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15 y el verso, empezando del verso 29. Mateo, capítulo 15 y verso 29, dice la palabra del Señor, dice así. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pescadillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despidió la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala.
Que el Señor añada su bendición sobre esta porción que acabamos de dar lectura. Hemos empezado esta reunión entonando un himno. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo. Cuando yo era adolescente, vivía en el campo. Y los hombres de campo, los de antaño, sabían enseñar en cuanto a la amistad. Y ahora esas palabras que ellos decían lo han hecho coplas. Estas personas decían, el amigo verdadero es como la sangre. Cuando se abre una herida, sin que lo llamen, él viene. Él viene. Un amigo verdadero. Ahora, ¿hasta dónde es cierto lo que acabo de decir? No sé. Aunque la idea y el propósito de estos hombres era que la amistad debe ser tan fuerte así como ellos la describían. Pero a veces las circunstancias no les daban para ir y socorrer en la necesidad a sus amigos. Pero en cambio el Señor Jesús, Él lo sabe todo. Él no necesita que le informen dónde hay necesidad. Él por adelantado ya sabe perfectamente lo que está pasando. En este pasaje, hermanos, que hemos leído, el Señor por primera vez traspasó los límites, las fronteras del pueblo judío y se dirigió hacia la ciudad de los gentiles, ¿no? Y aquí, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, Mateo nos muestra una escena muy especial, muy especial. Nos muestra aquí, hermanos, la compasión del Mesías ante la necesidad física de los hombres. Y la pregunta, hermanos, sería, ¿cómo les ministró el Señor en sus necesidades? Aquí podemos leer, hermanos, en el verso 30 y el verso 31, donde nos dice la palabra del Señor. Y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos y mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos andar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver. Esto, hermanos, fue la manera que el Señor estaba ministrando. El Señor Jesucristo, hermanos, estaba a disposición de las necesidades de las personas. Y el verso 32 dice que y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la multitud. El Señor les ministró a esta multitud a través de la compasión en cuanto a las necesidades que ellos tenían en esta ocasión. Qué hermoso, hermanos, es ver a nuestro Salvador en estos aspectos. La disposición, y hermanos, de nuestro Señor Jesucristo estuvo Él entre ellos. Él estuvo entre ellos, se sentó allí
allí mismo, hermanos, en el lugar donde estaba la gente. Él estaba ahí presente. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo para estar con esta multitud de más de 4,000 personas? Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que esforzarse mucho porque caminó muchos kilómetros para llegar al lugar donde estaba él y se sentó, dice allá, en ese lugar. ¿Qué hace? ¿Qué hace entonces el Señor Jesús en esa ocasión? Él les permite, hermanos, traer sus necesidades. Esto nos quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo tal vez por mucho tiempo, estuvo conversando con personas y como que él les invitó a una campaña, pero él estaba ahí. Les permitió en esa ocasión traer sus necesidades. El Señor Jesucristo, hermanos, era muy accesible. A nadie él trató como despreciado. Él no hizo ninguna acepción de persona. Nadie, hermanos, era demasiado repulsivo para el Señor Jesucristo. Para nadie. Él era vil, hermanos. Nadie había vulgar entre esas personas. No habían sucios, no habían feos, no habían gordos, perdidos o necesitados para no recibir la ayuda que él deseaba compartir y darles en esa ocasión. Pero con tal que ellos vinieran a la persona del Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, suplió aquí sus necesidades. Dice, hermanos, los versos que hemos leído, dice, sanó a todos. Sanó a todos. Hermano, nos quiere decir de que no quedó una sola persona de los que estaban ahí que fueron necesitados con algún problema físico o espiritual que no haya sido sanado. Todos, dice, que fueron sanados. Y toda clase de enfermedad. Y ahí lo describe, hermanos, la cantidad de enfermedades que estas personas tenían. Incluso habían mancos, hermanos. Y qué maravilloso ver a un Dios todopoderoso restituyéndole un brazo, una pierna, un ojo, en fin. Y los mudos que podían hablar, los ciegos podían ver la maravilla y la multitud que había en ese lugar. Era hermoso para estas personas ver y sentir tal experiencia, hermano. Toda clase de enfermedades, sufrimiento tanto físico como espiritual. Hermano, a veces lo físico es soportable, pero a veces, hermano, las aflicciones que tenemos espirituales son tremendas. Mi esposa me sabía contar que cuando ella era adolescente, sucedió un caso muy triste en Villamontes. Una señora, por alguna razón, agarró un arma y mató a su propio esposo. Y queriendo ella deshacerse del cadáver, agarró la sangre en un lavador y luego ocultó el arma, pero al final ella fue descubierta. Su niño que había visto la escena cuando fue joven,
Este muchacho se enfermó de la mente y se enloqueció, seguramente por la escena tan fuerte que él había visto en esa ocasión. Esta mujer seguramente ha pasado por tremendas dificultades en cuanto a lo espiritual. Su alma estaba condenándole por lo que había hecho. Vemos, hermanos, también en una epístola del apóstol Pablo, aquí en Tito, capítulo 3, Tito, el capítulo 3, leemos nosotros estas consecuencias espirituales que nosotros habíamos sufrido en esta ocasión. Tito 3 y verso 3 nos dice estas palabras, hermano. Dice así. Dice, porque también éramos en otro tiempo, hablando de nosotros, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos, y diversos, y viviendo viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí vemos, hermanos, en la condición que una persona enferma, espiritual, alejado del Señor, se encuentra. Pero el Señor nos rescató de esta situación a nosotros. Y estoy seguro que en aquella ocasión, muchas personas de las que habían sido sanadas físicamente, en su mayoría, ellas fueron sanadas espiritualmente, porque conocieron al dador de la vida, al que les podía perdonar. Qué maravilloso, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo salió a un lugar donde había multitud de personas que para muchos eran despreciables. Para sus mismos discípulos, hermanos, eran personas que no tenían mucho valor. Ellos los consideraban perros salvajes, caminando, buscando desperdicio, en fin. Cuando el Señor Jesucristo se dirigió a esta mujer un poquito más arriba de donde hemos leído en Mateo, él dijo los perrillos. Estos estaba refiriéndose a perros que vivían en las casas, domésticos, unos animales que no eran como estos salvajes. ¡Qué amor de nuestro Señor Jesucristo para tratarnos a nosotros los pecadores! En segundo lugar, vemos aquí que el Señor Jesucristo administró con su compasión. Y mirando en el verso 32, de donde hemos leído, dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor Jesucristo tenía compasión de estas personas. Dice él que habían estado por 3 días escuchando la palabra del Señor. Eran personas que tenían una necesidad, tenían hambre espiritual, y ellos estaban en ese lugar por 3 días, y durante esos días se terminó lo que habían traído para su alimentación. ¿Y quién lo dice que no tenían que comer?
es el mismo Señor. Él conocía lo que sobraba o lo que ya no había en ellos. Y Él dice, no tienen para comer. Y Él tiene cuidado de que no vayan y se desmayen en el camino. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando salva a una persona, Él se compromete de esta manera, de cuidarnos, de alimentarnos espiritualmente, para que podamos crecer en el conocimiento de Él. Y en tercer lugar, podemos ver, hermanos, los resultados que se ven de lo que Él administró y trabajó con esta gente en ese lugar. Y dice, hermanos, aquí en el verso 31, al final, dice que cuando vieron estos milagros de sanidad, glorificaron al Dios de Israel. Glorificaron al Dios de Israel. ¿Quién no va a glorificar, hermanos, cuando uno ve la gracia y el poder del Señor en sus vidas? Hermanos, ¿cómo podemos nosotros ahora administrar a los necesitados? Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo les preguntó qué tenían ellos. Y ellos dijeron, no es mucho lo que tenemos, apenas estos panes y estos pececitos. Hermanos, eso fue suficiente para poder alimentar a todas las personas. Queridos hermanos, nosotros también somos desafiados a poder administrar a los necesitados con lo que tenemos. ¿Qué tenemos, hermanos, nosotros? Tenemos la seguridad de la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos un Salvador, el Señor Jesucristo. Podemos administrar estas verdades, hermanos, a aquellas personas que están necesitadas en este mundo. Y si hay una persona conectada que todavía no conoce al Señor, en esta noche podemos decirle que al que le presentamos es este Señor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene tremenda compasión para con nosotros los perdidos. Y Él quiere ministrar nuestras vidas en cuanto a nuestras necesidades espirituales. Y hermanos, Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere darnos, hermanos, de su gracia y de su amor. ¿Para qué? Para conocerle a Él y aceptarle a Él como el único y suficiente Salvador. Pero es necesario, hermanos, que reconozcamos que nosotros estamos tan alejados, tan perdidos, como estaban esta multitud de personas, y que Él es el único que puede hacer el milagro para nosotros, el que vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, y esa obra que Él hizo en la cruz fue aceptada por el Señor en cuanto a nuestro rescate. Así que en esta noche, las personas que no conocen al Señor pueden mirar a Cristo y a su obra y aceptarle a Él como el único y suficiente Salvador para su vida. Que el Señor en esta noche abra nuestro corazón para entender la invitación que el Señor Jesucristo nos hace a través de su palabra, de venir a Él y aceptarle y tener una comunión con Él mientras estamos en este mundo. Que el Señor pueda bendecir ricamente su palabra a nuestros corazones esta noche. Muchas gracias, hermano.